Muchas gracias por sus preguntas. Sobre esto que nos relata, es un tema que ha sido de gran interés, por supuesto, a lo largo de varias semanas y con frecuencia lo hemos relatado aquí. El martes próximo pasado, este martes reciente, en la conferencia matutina primero y después en esta conferencia vespertina, comenté que desde hace cerca de 3 semanas y media establecimos un grupo de trabajo que permitirá ahora replicar el trabajo que estamos haciendo desde hace 5 semanas con el Gobierno de la Ciudad de México. Explico de qué se trata. La vigilancia epidemiológica incluye el reconocimiento de distintas señales, distintos elementos de información que, entre otros aspectos, proceden de la estadística, es decir, de la identificación numérica de los fenómenos. En este caso, ¿cuál es el fenómeno? La pandemia de COVID, ¿cuál es su representación directa? La ocurrencia de enfermedad en personas. Y las personas, como lo acabo de comentar, pueden tener una enfermedad leve o pueden tener una enfermedad grave y todos los puntos intermedios. Y muy desafortunadamente, en México y en el mundo, esta pandemia ha causado una importante mortalidad. Es una enfermedad letal, puede causar mortalidad. Todos estos elementos, la identificación de personas con el síndrome COVID, la confirmación por laboratorio, la hospitalización, la recuperación, también hay estadísticas de aspectos que son positivos y los presentamos aquí, la recuperación, los egresos hospitalarios, la ocurrencia de ciertas secuelas, la mortalidad, las comorbilidades, es decir, las enfermedades asociadas, todo esto es sujeto de estadísticas. Y en las estadísticas de un fenómeno tan masivo, este y otros, muchísimos otros, la influenza, el dengue, los fenómenos que ocurren en gran cantidad en la población, no es propósito de ningún sistema de vigilancia del mundo contabilizar todos y cada uno de los eventos. No es propósito, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en Suiza, ni en China, ni en Corea. Ningún sistema de vigilancia del mundo tiene como propósito hacer una estadística exhaustiva, un censo de estos eventos. En algunos países, no en todos, pero en una gran cantidad, no sé en este momento si es la mayoría o no, tenemos sistemas de estadísticas vitales. ¿Cuáles son las estadísticas vitales? Los nacimientos, los embarazos, las muertes, la mortalidad a ciertas edades, la mortalidad infantil, la mortalidad en edad escolar, la mortalidad en adultos mayores, etcétera. Esas son las estadísticas vitales. A veces se confunden. Hay personas que no están familiarizadas con estos dos universos y entonces confunden la estadística con la vigilancia epidemiológica o al revés. Pero son ejercicios técnicos, aunque tienen puntos de encuentro, puntos metodológicamente semejantes, tienen propósitos distintos y tienen ritmos de operación distintos. En la vigilancia epidemiológica, no solamente durante una epidemia como la de COVID-19, sino en general en su operación cotidiana, día con día, mes con mes, año con año, generalmente es de gran importancia enfocarse a los fenómenos que se pueden detectar, analizar y procesar y comunicar de manera rápida, en tiempo casi real. ¿Por qué razón? Porque muchas de las decisiones que se tienen que tomar dependen de esa documentación en tiempo real. La mortalidad o el evento de morir, desde luego, también se documenta para fines de vigilancia epidemiológica, pero al igual que otros fenómenos masivos, hemos dicho técnicamente esto se llama inconmensurables, no son medibles del todo. Lo que más interesa es tener un reconocimiento de los patrones de ocurrencia, es decir, la velocidad de cambio o la tasa de cambio, la propagación territorial, cómo ocurre en ciertas poblaciones versus otras, cómo nos permite comparar el desempeño de los sistemas de salud y los servicios de salud, una institución respecto a la otra,
una unidad hospitalaria respecto a las demás, etcétera. Para ese propósito no es necesario tener una contabilidad completa de los eventos, no es necesario. Ahora, que quede muy claro, no quiere decir que no sea importante contabilizar todos los eventos, específicamente los desenlaces fatales, las muertes, son muy importantes. Y también que quede clarísimo, y lo hemos dicho muchas veces, lo repito, cada uno de estos datos puntuales era una persona y debemos tener el respeto y el entendimiento de la gravedad que implica que se pierda tan solo una vida. Pero ahí es donde precisamente está la gran diferencia entre estadísticas vitales, que sí pretenden tener conteos exhaustivos y por lo tanto sus recursos de información son otros distintos a los de la vigilancia epidemiológica. Centrémonos en la historia de COVID. Déjeme se lo explico para que ahorita lo va a ver. En el caso de COVID, esto lo hemos comentado en varias ocasiones, nosotros registramos los eventos fatales a partir de la atención médica, las personas que llegan a atenderse y desafortunadamente fallecen. Algunas de estas personas, son la mayoría, llegan como enfermos, se hace el proceso de vigilancia epidemiológica que incluye la detección y la confirmación por laboratorio y el registro, la notificación, pero desafortunadamente otras más llegan demasiado graves y mueren y no se le tomó una muestra para el diagnóstico de laboratorio. Aún más desafortunadamente otras personas mueren en el trayecto entre sus domicilios y el hospital. Y aún más lamentable, algunas mueren en casa. Por eso hemos insistido una y otra vez, y hoy lo acabamos de decir, que no se esperen, que vayan lo más pronto a casa. Entonces, estas tres variantes lo que dejan es un vacío de información respecto a la contabilidad para propósitos de vigilancia epidemiológica, tiempo real, tiempos acelerados, día con día, minuto a minuto, de la contabilidad de muertes. Afortunadamente en México tenemos un muy robusto sistema ahora vamos a la otra parte, de estadísticas vitales. ¿Quién gobierna las estadísticas vitales? El Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI. Es un organismo constitucionalmente autónomo que se encarga de las estadísticas vitales. ¿Qué instrumento de información utiliza el INEGI? Recopila información de las instituciones, pero en tiempos más largos. Hace cortes de información anuales, va recopilando estadísticas intermedias, todavía no son oficiales, respondo a su pregunta, todavía no son oficiales. Y esas las recopila, pero cuando llega el final del año, hace lo que se llama técnicamente un corte de información, y luego viene un proceso que dura varios meses en donde hace una depuración de información que puede estar errónea, equívoca, confusa, etcétera. Eso es el INEGI y son las estadísticas vitales. A veces se percibe como que se tarda mucho la estadística vital, porque sale generalmente un año después. Y aquí se ve con toda claridad por qué el proceso de estadísticas vitales no es útil a la vigilancia epidemiológica. Entonces, en este caso, el énfasis es tener cuentas completas, en este caso es tener información útil al minuto, en tiempo real. Pongamos ahora otra institución que es muy importante también, el Registro Nacional de Población, RENAPO, que tiene la facultad de coordinar a los registros civiles. El propósito de los registros civiles es tener el elemento legal de la constatación del fallecimiento de una persona. Y ahí el instrumento es otro. Ahí el instrumento se llama acta de defunción. No confundir el acta de defunción con el certificado de defunción. El certificado de defunción no es un documento de carácter legal, es un documento informativo que hace una persona autorizada para ese propósito, generalmente un profesional médico, médica, y esa persona identifica las causas con un criterio médico
que pudieron probablemente haber causado la muerte. Y los registros civiles emiten un documento legal que es el acta de defunción y utiliza como fuente de información el certificado de defunción. ¿Sí? Esta información que usted relata, a lo largo de la semana, concretamente el jueves, salió en noticia de un medio nacional. Como suele ocurrir con las noticias, ayer hablábamos un poco de la infodemia, del interés de las noticias alarmistas y demás, es parte de la actividad empresarial de los medios de información, ya se propagó. Démosle crédito, no sé si sea la fuente primaria, pero este medio mexicano el jueves publicó una noticia con un encabezado falso que decía que queríamos ocultar información, con una nota bastante buena de nuestra compañera, ¿cómo se llama?, Mariluz Roldán, una nota buena, un encabezado alarmista y además falso. Y de ahora ya se propagó. Está bien. Es decir, una noticia vieja. Ya se les perdió la primicia a los que la sacaron el viernes y hoy sábado. Pero bueno, eso es entre periodistas, ya verán qué implica. Y usted me pregunta, ¿esa noticia, esos datos, estos 38,000 que usted me refiere, son oficiales? La respuesta es no, por varias razones. RENAPO también hace un análisis de su información y documenta que puede tener la información primaria, era equívoca, era incorrecta, y entre otras cosas porque en el certificado hay muchas variaciones en la calidad de la información que se pone. Nosotros recordarán que lo comunicamos desde el 13 de abril, publicamos un lineamiento técnico para mejorar la calidad del llenado de los certificados específicamente relacionados con COVID y cómo los diagnósticos deberían ser asentados para tener información más fidedigna. El martes comenté que establecimos un grupo de trabajo, un grupo técnico en el que participa RENAPO y entonces nos aporta esta información. Hay un boletín que emite RENAPO, de origen no es de carácter público porque precisamente es información preliminar, pero bueno, está ahora en alcance del público, es parte de nuestro trabajo. Está INEGI, está el Instituto Nacional de Salud Pública, está la Organización Panamericana de la Salud. Y entonces estamos haciendo un análisis integral de la mortalidad en exceso durante la epidemia de COVID y procederemos además a hacer otro subanálisis de la mortalidad posiblemente atribuible a COVID. Y en cuanto tengamos estos resultados lo presentaremos. Y esto complementa el trabajo que también estamos haciendo con un grupo diferente con la Ciudad de México. Esa es la situación.